y, y esto me llevaba a ir digamos, usando a Pessoa, haciendo uso de la obra de Pessoa como una estructura para pensar las peculiaridades del sujeto contemporáneo. O sea, cómo pensar la subjetividad actual, que ya no calza en los modelos presentados anteriormente. Entonces Pessoa me daba mapas para poder pensar el sujeto contemporáneo. Mi entrada a Pessoa fue desde varios lugares, creo que una de las entradas más fuertes fue por el libro El desasosiego. A posteriori lo pienso como digamos, como el efecto del desasosiego es muy cercano al efecto del psicoanálisis, ¿no? O sea, una persona en análisis, o digamos la palabra psicoanalítica, lo que busca es justamente sacar al yo de ese lugar de rey, ¿no? Y de centrar la subjetividad. Entonces, el libro El desasosiego fue para mí como poner en acto la tarea del psicoanálisis. Por otro lado, esta escritura fragmentaria de la que está hecha el libro del desasosiego, que además tiene 10.000 versiones, ¿no? Eso probablemente lo han conversado, yo no podía estar ahí para oírlo. Y este laboratorio del devenir otro comenzó digamos, a causar en mí un enigma muy importante, porque este devenir otro y este ejercicio de devenir otro lo venía yo pensando junto con, por un lado, la obra de Deleuze y la idea de devenir, de rizoma y todos los mapas que Deleuze formula para pensar el sujeto o las singularidades. Por otro lado, pensar el tema, el hecho mismo de lo inconsciente como otro, o lo inconsciente como el heterónimo, que creo que esta es una idea importante, ¿no? O sea, pensar justamente qué es eso, lo inconsciente es ese otro que está dentro de nosotros. La jugada de Pessoa me parece muchísimo más audaz que la de Rimbaud, al pluralizar el yo es otro, al yo es otros, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo reordeno esto? Por un lado, Pessoa me ayudaba a pensar la propuesta freudiana y luego lacaniana de cuestionar la solidez de un yo narcisista, de descolocar y de decir, bueno, ese que tú crees que eres en realidad no eres, de podernos sacar de un núcleo autista muy vigente en nuestra época, y de saber que ni el yo ni la conciencia son los amos de nuestra morada, como decía Freud, ¿no? A través de Pessoa, las preguntas filosóficas y psicoanalíticas tomaron mucha más energía. Preguntas, por ejemplo, ¿quién soy yo? O cómo es este intervalo que hay entre mí y mí, o entre yo y yo, ¿no? Y esta es una línea, porque se ha hablado ahora de heterónimos, y a mí me gustaría también introducir el tema de cómo, por un lado, Pessoa produce heterónimos, pero a la vez que produce heterónimos, produce intervalos. Y este era el punto que a mí me llamó la atención a la hora de empezar a escribir un libro, o a la hora de pensar a Pessoa. O sea, el hecho de que el acento que pone el poeta en el intervalo. Y bueno, y hay muchas citas en relación a eso. Cada uno de los heterónimos habla de intervalo en diferentes ocasiones, y en el libro de Desasosiego también habla Bernardo Suárez de un intervalo doloroso. Luego hay un poema de Álvaro de Campos, que para mí es, bueno, la Oda Marítima para mí es una cosa paradigmática, cuando habla del espacio que se abre entre el muelle y el navío, y a partir de ahí todas estas posibilidades de intervalo entre muelle y navío como alegoría, ¿no? de distancia. Por ejemplo, en otro momento Pessoa dice, y de repente, no, perdón, esto ya lo dije, somos algo que sucede en el entreacto de un espectáculo. También dice, Dios mío, ¿a quién asisto? ¿Cuánto soy? ¿Quién es yo? ¿Qué es ese intervalo que hay entre mí y mí? Soy el intervalo entre lo que soy y lo que no soy, entre el sueño y lo que la vida ha hecho de mí.
la medida abstracta y carnal entre las cosas que no son nada, siendo yo también nada. Entonces, el problema del intervalo para mí es central. El problema, digamos, la invención del intervalo es algo que me llamó mucho también la atención, ¿no? Por un lado, la producción de nombres y la pregunta por qué es lo que sucede entre nombre y nombre. ¿Cómo es esta zona cuando nos quedamos sin nombre, ¿no? Y por un lado Pessoa, digamos, es el poeta el que es capaz de producir nombres, y justamente, bueno, creo que esto ya se ha tocado también, el tema de construir a un heterónimo maestro de todos los demás, y cuánto algo de la función paterna, estoy hablando digamos en términos psicoanalíticos, algo de la función paterna se pone en juego ahí en la dominación, pero por otro lado también producir lugares en donde lo innombrable puede ser acotado, puede ser, digamos, sí, bordeado de alguna manera, ¿no? Entonces, a partir del tema del intervalo y de los heterónimos, comienzo a tratar de establecer, y esto es lo que quería traer hoy, con un pequeño apunte nada más, una suerte de topología para pensar el sujeto contemporáneo, que es el aporte que Pessoa trae, digamos, me trae a mí, a mi vida, a mi trabajo como psicoanalista. Primero, el primer punto. Me interesa Pessoa en términos topológicos porque me ayuda a pensar lo inconsciente como una superficie, y ya no tanto a la manera tradicional freudiana, que sería más una manera arqueológica, vertical. Pensar a Pessoa, digamos, pensar lo inconsciente como superficie y la intimidad, el adentro como un pliegue del afuera, es algo que comencé a hilar del lado de Fernando Pessoa y de su obra. Entonces, la idea un poco es esta, ¿no? Colocar a cada heterónimo como pliegue de una misma superficie, y eso, si es que Carolina me puede ayudar con la figura número 1, que bueno, es algo muy precario, pero no sé si puedan ver esta suerte de ondulaciones, donde cada una de las ondulaciones se ve. ¿Están pudiendo verla? ¿Sí? Digamos, dentro de un mismo plano, la manera de modular y de plegar, digamos, el sujeto como efecto de un pliegue. Y Lacan, por ejemplo, sobre el sujeto decía, el sujeto está representado por un significante para otro significante, y no es nada más que eso, ¿no? Esto es un pie de página. La primera idea fue, cada uno de estos pliegues representaría a un heterónimo, pero si esto es así, nos podríamos ir a lo que Deleuze llamaría una deriva infinita, es decir, una deriva que, pensando el sujeto contemporáneo a la idea, al consumo salvaje en el que vivimos, digamos, sería una acumulación y una proliferación infinita y esquizofrénica de múltiples pliegues. Pero la operación de la heteronimia leída, digamos, desde un punto de vista psicoanalítico, sería girar este plano como la figura 2 y producir ahí una suerte de lo que yo llamo cono. Esto es mucho más complejo, pero bueno, yo estoy tratando de hacer simplemente una anotación. Al unir los bordes de este plano, se consigue un cono cuyas líneas S1, S2, S3, S4 serían discursos,